El 2021 ha sido un año muy interesante para el desarrollo del hidrógeno en Latinoamérica, principalmente porque estamos viendo tendencias que iniciaron en algunos países como Chile, que ya se están empezando a replicar en otros países. Entonces estamos viendo grandes apoyos de los gobiernos desde un punto de vista regulatorio que se pueden demostrar claramente en el hecho de que en Colombia se ha publicado una estrategia de hidrógeno, en Uruguay se está trabajando en el desarrollo de su estrategia de hidrógeno, en Costa Rica próximamente se va a empezar a trabajar en este sentido y seguramente vienen otros países. Adicionalmente ya empezamos a ver algunos países que no solo tienen una hoja de ruta, sino que ya están implementando apoyos desde un punto de vista regulatorio, incentivos como tal. Hemos visto, por ejemplo, el programa de subsidios de Chile, donde se participaron 10 a 15 proyectos por acceder a subsidios por un valor total de $50 millones. Por otra parte, acá en Colombia, por ejemplo, también hemos visto la publicación de la Ley de Transición Energética, donde se le dio al hidrógeno las mismas ventajas tributarias que tienen las renovables. Por otra parte, desde el sector privado lo que estamos viendo es un interés sin igual en los diversos países que estamos trabajando. Vemos que a principios del desarrollo de estas temáticas en Latinoamérica, las empresas que principalmente se interesaban eran empresas eléctricas y útiles eléctricas y empresas de oil and gas. Pero con el paso del tiempo lo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile es un interés muy fuerte de los potenciales demandas, las empresas que demandarían este hidrógeno. Empresas industriales, empresas de transporte, empresas de trenes, empresas de muchos estilos que van más allá de los que se están enfocando en producir hidrógeno, ya están pensando en cómo vamos a consumir este hidrógeno. El desarrollo de la industria del hidrógeno en Latinoamérica abre unas oportunidades muy interesantes en términos de empleabilidad y crecimiento profesional para las personas que les interesen estas temáticas de innovación energética. Estas oportunidades se abren para todo tipo de personas, con todo tipo de perfiles profesionales, porque vemos oportunidades para ingenieros y en general pues, personas que se mueven en el mundo de la ciencia, de la tecnología, donde claramente se van a necesitar estos conocimientos para adentrarse en la industria del hidrógeno. Pero por otro lado no son los únicos, vemos también oportunidades para economistas, gente que trabaja en el mundo de las finanzas, porque a medida que vamos avanzando en el desarrollo del mercado pasamos de, digamos, potencialidades a realidades de proyectos. Se viene el desarrollo de contratos HPAs, entonces como Hydrogen Purchase Agreements, equivalentes a los PPAs, que van a necesitar de abogados con suficiente conocimiento del tema para que ayuden a formular, a estructurar estos procesos contractuales. Y finalmente, no solo para las carreras o pues para los profesionales como tal que han estudiado carreras, sino también para las personas que tienen carreras técnicas. Claramente ser consultor senior en la industria del hidrógeno trae unos retos importantes. Para empezar, la curva de aprendizaje se debe dar muy rápidamente. En el mundo de la consultoría, las cosas pasan muy rápido y los clientes quieren respuestas pronto y por esto se necesita aprender muy rápidamente los conceptos principales y los mensajes principales relacionados a las tecnologías del hidrógeno. Otro punto importante es la oportunidad de influenciar el desarrollo de un mercado en crecimiento. Uno como consultor senior está asesorando compañías, está asesorando gobiernos y en muchos casos ejecutivos de alto nivel, ministros, etcétera, que realmente tienen una capacidad de influenciar el desarrollo del mercado. Y son los mensajes que nosotros damos los que pueden llevar a este desarrollo.